¿Qué tal todos? Yo soy Pinceleo, artista digital y concept artist enfocado en environments o entornos. Este es mi primer video para este canal y quiero mostrarles cómo desarrollé esta ilustración en el programa de Affinity que ha sido adquirido por Canva. Podrán ver el flujo de trabajo y las decisiones que tomé durante todo este desarrollo y por sobre todo mi experiencia con el programa de Affinity. Aunque grabé todo el proceso, les aseguro que el video habría durado mucho más de 2 horas. Es por eso que he decidido mostrarles solamente unas imágenes de la primera versión de esta ilustración que hice y enfocarme precisamente en la segunda versión que considero la más pulida y definitiva, que aunque he empezado desde cero, realmente les aseguro que va a valer la pena. Mi experiencia con el programa de Affinity durante estos meses desde que se lanzó en octubre de 2025 ha sido bastante buena en muchos aspectos, pero no al 100%, ya que tiene algunos detalles que en lo personal me he sentido insatisfecho o limitado. Lo que más me sorprendió de Affinity es la fluidez al trabajar con archivos grandes, aunque ahora está bajo Canva, sigue siendo una herramienta muy profesional. Entendiendo que son 3 programas en uno, compitiendo directamente con Illustrator, Photoshop e InDesign directamente, que pertenecen a Adobe. Desde la universidad, cuando estudiaba diseño gráfico, que he utilizado los programas de Adobe, que si bien es cierto son muy completos, algo que incomoda mucho es que son muy pesados. Y una computadora, por muy potente que fuese, solían tardar mucho en ejecutar ciertos trabajos. Incluso cuando realizaba ilustraciones, Photoshop hacía que mi computadora se tardase mucho en ejecutar ciertos comandos y también suele calentarse bastante. Y ni hablemos de los altos precios de las licencias. Son estos detalles que realmente complican mucho al usuario. Pero la versatilidad y rapidez con la que se trabaja en Affinity es impresionante. De hecho, actualmente estoy realizando un trabajo con una empresa de servicios postales que precisamente realizo tarjetas postales personalizadas y he podido trabajar con los 3 programas simultáneamente sin ningún problema. Aunque he leído en algunos foros y comunidades que algunas personas han tenido ciertos inconvenientes, ya que al ser un programa nuevo trae varios bugs. Pero la verdad es que la empresa de Canva de a poco ha ido resolviendo con actualizaciones y escuchando a la comunidad. También he experimentado algunos problemas como la herramienta gotero, que al seleccionar esta herramienta y querer seleccionar un color, el mouse se iba a mi otra pantalla. Esto es algo que realmente me molesta mucho. La verdad es que es un tema que todavía no se ha resuelto, o quizá soy el único al que le pasa, la verdad es que no lo sé. Otro inconveniente que he encontrado es que al momento de girar el lienzo y regresarlo por supuesto a su posición original, el lienzo no se coloca perfectamente o da la sensación de que está descuadrada y eso es algo que molesta visualmente. No sé si está perfectamente alineado y pues la única solución que he encontrado es cerrar el archivo y volverlo a abrir. Son los únicos detalles que debería mejorar desde mi punto de vista, por supuesto, aunque sé que hay personas a las que se les cierra mientras están trabajando y pues es algo que no he experimentado. Un detalle que han remarcado muchas personas que utilizan Affinity desde hace años es sobre la curva de aprendizaje. He visto que algunas personas dicen que el cambio de los nombres y el cambio de lugar de algunas herramientas les ha complicado un poco. Pero la comunidad de Affinity ha hecho muchos tutoriales que te enseñan a utilizar el programa desde cero. Son bastante útiles realmente y a mí me han sacado de un apuro. No he tenido ningún problema con aprender a utilizar Affinity, ya que vengo de programas parecidos como los que ofrece Adobe, así que me he adaptado bastante rápido. Respecto al uso del programa o del apartado de Pixel, que viene siendo la competencia de Photoshop, la verdad es que me ha encantado. He podido importar los pinceles que usaba en Photoshop y utilizarlos aquí sin ningún problema. No hay nada de malo que pueda decir al respecto. Incluso he podido crear mis propios pinceles y funcionan muy bien en Affinity. Y la sensibilidad a la presión trabajan muy bien. Debo decir que el programa tiene una variedad de pinceles preinstalados con muchas texturas con los cuales podrías experimentar y funcionan súper bien. Al momento de abrir un archivo, ya sea para diseño o una ilustración,
abre bastante rápido y que el programa sea ligero ayuda mucho a que personas con una computadora con menos potencia puedan trabajar sin ningún problema. Y algo que me ha encantado es la cantidad de formatos a los que puedes exportar los archivos. Aquí te dejo algunos para que cheques todo lo que puedes hacer. Incluso en archivos PSD para que puedas abrirlo en Photoshop y continuar trabajando en el otro programa sin ningún problema. Asimismo puedes importar archivos de Photoshop y trabajarlos en Affinity. Es una locura lo que puedes hacer en este programa. Ahora bien, habiendo explicado mi experiencia con el programa, empecemos con la explicación del concept que he realizado. Como tema principal, mi idea era construir un entorno de fantasía en una época antigua en medio de un campo. Y en ella resaltarían dos cosas en concreto. Una estatua que da a entender que ha sido lentamente devorada por el tiempo y la naturaleza. Y pues el otro elemento a resaltar es un héroe que estuviese cerca de esta estatua gigantesca interactuando de alguna manera con el entorno. Si bien es cierto, en un principio el primer concept era colocar estos elementos en un entorno más abierto, en un plano horizontal, en el que denotara mayor amplitud y abandono de la estatua, y sobre todo había tenido un avance bastante extenso. Realmente esta primera idea no terminó por convencerme, porque parecía demasiado simple y muy cliché al tener estos elementos en un entorno tan plano y sin gracia. Es por ello que decidí abandonar esta idea para empezar desde cero con una idea un poco diferente, pero que diera más interés sobre lo que quería representar y resaltar en ella, que claramente era mantener la estatua y al personaje interactuando cerca de ella. De alguna forma, al jugar con planos y ángulos diferentes y que aparentan ser más sencillos de realizar, esta segunda idea daba mayor entendimiento de que nuestro héroe se encuentra en un lugar mucho más lejano e interactuando con el entorno, o incluso otros elementos cerca de la estatua que claramente podría dar a nuestro héroe una razón de lo que hace ahí y por qué está cerca del coloso de piedra. Quizá pueda ser una inspiración para él, o quizá se siente bendecido por quien está tallado en esta piedra. O podría ser un dios, un rey a quien aspira a ser o a quien quiera vencer. La verdad es que hay mil razones para crear el contexto de una escena y cualquiera de ellas es válida. Eso la verdad es que dependerá de la interpretación de cada artista cuando realiza un concept, ya que al final todo lo que tenga un artista en su mente tiene total libertad de imaginar, crear un momento, un lugar y el por qué lo hace. Lo más importante que hay que tener en cuenta al momento de crear un concept es respetar los espacios entre cada elemento, tanto aquellos que se encuentran lejos de la cámara como los que están cerca o en primer plano. Asimismo, todo lo que coloques en la escena debe tener su razón de ser, del por qué colocar cada elemento que quieras. No podemos colocar elementos al azar, sino dar su razón de existir, no importa lo que estés creando. Importa por qué decides colocarlo. Esto ayuda mucho a contar una historia que hay en la imagen. Por ejemplo, en mi idea, nuestro héroe se encuentra entrenando con un muñeco de madera cerca de la estatua, que claramente lo primero que va a resaltar en esta escena es precisamente la estatua, porque quiero que ese elemento resalte. Pero también quiero dar a esta estatua una idea de que ha sido descuidada, olvidada por la población o cultura a la que pertenece. Esto lo hacemos pintando pasto sobre ella y alrededor. De igual forma, dando esos detalles de que hay grietas o suciedad en la estatua, o inclusive podríamos arrancar pedazos de la estatua para que dé mayor entendimiento de que ha sido enteramente descuidada. Y por supuesto que buena parte de su cuerpo está enterrada bajo años y años de olvido. Todo esto nos ayuda a entender inmediatamente que la estatua ya dejó de ser parte de aquella población o simplemente es una ruina a la que nadie le importa. Nos damos cuenta de todo esto sin necesidad de que alguien nos cuente esto con palabras. Es la misma ilustración y nuestra propia imaginación la que nos permite entender en cuestión de segundos lo que vemos y podríamos pensar en un sinfín de historias que pueden ocurrir a partir de esta imagen. Podríamos imaginar un antes y un después de esta escena,
darle un nombre al personaje, darle un origen sobre quién es, qué fue lo que pasó para que nuestro héroe entrene, ya que lo vemos muy decidido con una expresión de valentía, e imaginar quién es el personaje de la estatua, qué hace ahí, por qué fue olvidada, o por qué es una ruina enterrada y cubierta por la naturaleza. La verdad es que son miles y miles de historias que podríamos imaginar con tan solo ver una escena como esta. Es lo hermoso de crear concepts. Cada persona que vea esta imagen o cualquier ilustración de un artista puede imaginar un sinfín de historias con su mente, pues todo lo que hay dentro de ella nos ayuda a responder muchas preguntas, en especial cuando algo está bien estructurado para que pueda leerse y entender lo que hay en ella. Espero les haya gustado y me cuentan qué tal les parece Affinity, o qué programa es el que ustedes utilizan para dibujar. Muchísimas gracias por verlo hasta el final, les mando un abrazo.